Bueno, para todos los hermanos, Shabbat Shalom para toda esa casa de Israel. Desde acá, desde Panamá, le damos la cordial bienvenida a esta segunda parte de esta enseñanza que es parte de esta serie de fundamentos de nuestra fe, de nuestra emuná, y damos gracias a nuestro Padre porque Él es bueno. Nosotros somos parte de su pueblo y tenemos una gran responsabilidad. Sobre nuestros hombros recae esa responsabilidad de seguir enseñando la bendita palabra, de seguir transmitiendo la verdad, de seguir proporcionando esas herramientas que nos ayuden, que nos fortalezcan nuestra emuná, que nos ayuden a salir de las tinieblas a la luz. Como dijo nuestro Mesías, conocerán la verdad y esa verdad nos hará libres, mis amados. Y por eso es que nuestro Padre es bueno, por eso es que nuestro Padre es grande, bueno y maravilloso y nos ha concedido esa bendición, ese privilegio de estar en esta su creación, de estar compartiendo la bendita palabra, de estar transmitiendo este privilegio de la palabra viva y eficaz, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Así que damos gracias a nuestro Padre porque nos alumbra a través de su palabra. Y por eso esta serie de fundamentos de nuestra emuná nos ayudan a prepararnos, nos ayudan a acercarnos más a esa voluntad, nos ayudan a tener más conocimiento de quién es Él, porque a medida que nosotros nos adentramos, profundizamos en las Escrituras, vamos conociendo quién es Él, vamos inspeccionando esos rincones que por encima, como lo dijimos en la clase pasada, que la Torá siempre en el concepto bíblico, en la mentalidad hebrea, siempre se ha visto como un huerto. Y que un huerto, cuando lo miramos a lo lejos, lo podemos ver verde, lo podemos ver, quizás no podemos divisar con claridad los diferentes frutos, no vamos a poder acercar nuestra mirada para ver toda esa riqueza y esos nutrientes que podemos conseguir en el huerto o en ese jardín. Pero que a medida que nos vamos acercando, resulta y pasa que vamos viendo los colores de las flores, los frutos, la riqueza que tiene ese jardín. Cuanto más la Torá de nuestro Padre es ese jardín que tiene todo lo que nosotros necesitamos para que nos vaya bien en la vida, para que nosotros encontremos esa justicia. Nuestro Padre es justo. Dijo nuestro Mesías, busquen primeramente el reino del cielo y su justicia y todo lo demás será añadido. No nos preocupemos por lo demás. Recordemos que tenemos que seguir adelante, agradando a nuestro Padre, confiando en Él. Nuestra emuná debe ser fuerte, amados. Vienen tiempos terribles, sí, y no les quiero meter miedo, pero vienen tiempos terribles, a lo cual cada día los sistemas sociales, los sistemas de este mundo van a seguir oprimiendo, van a seguir apretando más a los hijos de la luz. ¿Y qué debemos hacer? Pararnos firmes, como ese guerrero y esa guerrera que sabemos que tú te estás preparando para ello, como buenos soldados. Debemos tener las herramientas, debemos estar preparados para la buena batalla que se nos avecina. Cada día son batallas, cada día nos vamos entrenando y cada vez que nos vamos entrenando vamos alcanzando madurez, vamos alcanzando determinación para seguir agradando a nuestro Padre. Y esa es la invitación, amados Ajim. Que nos preparemos primero con las herramientas de su palabra, con esa riqueza, con esos nutrientes que tiene su palabra, y todo lo demás será por añadidura. No te preocupes por lo demás, preocúpate por agradar a nuestro Padre. Y en Shabbat estudia la palabra, vive la palabra, y todos los días de la semana vive esa palabra, estudia también la palabra, pero en el día de Shabbat nos apartamos de todos nuestros quehaceres, de nuestra voluntad, y hacemos la voluntad del Padre, nos conectamos con Él, sobre todo a través del escudriñar la Escritura. Y aquí en estas clases ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos escudriñando, te estamos dando las herramientas de una u otra manera para que tú sigas ese camino con herramientas sólidas, para que tú sigas ese camino de la instrucción de la Torá con herramientas que te ayuden a catapultarte en una vida espiritual sólida y en una vida en conocimiento de la palabra, en solidez, en armonía para con nuestro Padre. En la clase anterior exploramos el sistema de interpretación bíblico tradicional utilizado desde la antigüedad, mayormente por nuestros hermanos judíos,
y estuvimos hablando de manera general acerca del Pardes. Para los que no han visto esa clase, les invitamos a que no se pierdan la clase de anoche, inicio de Shabbat, en la cual estuvimos hablando acerca de lo que es el Pardes, que es un acróstico de varias palabras que significan Peshat, que es el sentido más literal o el sentido simple de la escritura, que es el Remez, que es el sentido implícito, la insinuación que se hace acerca de las escrituras, el Drash, que es el sentido alegórico, es cuando nosotros le sacamos esa interpretación a la escritura justo con su contexto adecuado. Y hablamos también de lo que es el Sod, hablamos de lo que es ese sentido más profundo de la escritura y cómo nosotros debemos ver esa escritura como capas, capas sobre capas, y que cada vez que nosotros profundizamos encontramos una riqueza, amados, una riqueza que nos nutre, que nos alegra, que nos vivifica y que nos ayuda a estar en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver el rostro de nuestro Padre. Por eso urge que tú seas Kadosh, que seas Kedoshá, que seamos santos y santas. ¿Para qué? Para estar siempre en la presencia delante de nuestro Padre. Este tema, la segunda parte de lo que es la interpretación bíblica, está basado mayormente en estudios de nuestro Morello Yosef Álvarez y también de nuestro hermano Ángel Candelaria, que me parecieron muy oportunos para compartirlo con todos ustedes acerca de lo que es la interpretación bíblica. Literalmente recuerden que Pardes significa huerto o también significa jardín. Y es el método que utilizan nuestros hermanos judíos ortodoxos, del cual hacemos bien en tomar en cuenta, y que cada vez que estudiemos la escritura debemos tener en nuestra mente, debemos tener en cuenta estas reglas de interpretación, y debe ser nuestra mejor herramienta para el estudio de la escritura y de esta manera una mejor aplicación a nuestra vida diaria. Sin embargo, a este sistema de interpretación debemos anexarle otras herramientas que, si bien las comentamos en la clase pasada, las vamos a ir abordando de otra manera y un poco más explícita, si se puede decir. Recordemos que como entendemos la escritura, entonces de esa manera o en grado menor la vamos a aplicar en nuestra vida. ¿Por qué sucede? Por eso es tan necesario que un hijo y una hija de Elohim conozca cada vez más la escritura para vivirla a plenitud y de la manera más excelentemente posible. Y de esa forma, a través del Espíritu, podamos dar siempre en el blanco, entendiendo y acercándonos más a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Recuerden, amados, que como lo mencionó nuestro Mashiach, los mandamientos en los cuales se resume la Torá: amar a nuestro Padre y amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros cumplimos de una manera profunda y puntual estos mandamientos, alcanzamos grados o niveles espirituales mayores que la Torá nos ofrece. Es un jardín al alcance de tus manos, es un jardín a mi alcance. Por eso es que cada día debemos acercarnos más a nuestro Padre a través del estudio de la palabra y de la aplicación de esa palabra a nuestras vidas y a nuestro entorno. Dando frutos, mis amados, dando frutos. Mi Mashiach, ¿me puede ayudar con la cita bíblica? Gálatas capítulo 5 del 22 al 25. Gálatas capítulo 5 del 22 al 25. Mi Mashiach, por favor. Gálatas capítulo 5 del 22 al 25. Correcto. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son del Mashiach Yahushua han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora no vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Amén. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay mandamiento que lo prohíba, no hay una ley que lo condene. Es muy importante que entendamos que esta es la forma de andar en el Espíritu, andar con estos frutos. Si tú tienes estos frutos, andas en el Espíritu, pero que sean constantes en tu vida, y que así como tienes uno, debes tener todos los demás, porque es más, les invitamos a que vean en nuestra cuenta de YouTube, hay un tema que se llama los frutos o el fruto del Espíritu,
Les invitamos a que lo vean para que puedan tener una información, un conocimiento más de las Escrituras acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Muy bien, amados. También en otro método, hay otro método que utilizan nuestros hermanos judíos caraítas y que consiste en un método de 3 pasos, vamos a decirlo, para la interpretación bíblica. Recuerden, amados, que aquí le estamos transmitiendo lo que son estas herramientas para interpretar correctamente la Escritura. Anoche comentábamos y decíamos que cuando comenzamos este caminar incursionando en otras religiones, nos enseñaron que el fin de la ley es Cristo y que por ende entendíamos que ya no hay que guardar los mandamientos o la ley como mal llaman, sino que ya no debemos guardar el Shabbat, que podemos comer cualquier cosa, que podemos no guardar las fiestas y un montón de cosas que están en la Torá y que son obligatorias para nosotros, pero debido a la mala interpretación y a la mala enseñanza, nos extraviaron por un tiempo, alejándonos de esas bendiciones, de esos deberes y también de esos derechos que todos tenemos al haber conocido al Mesías, haber creído en él como el Hijo de Elohim y ahora ser parte de ese pueblo que es Israel. Entonces, ¿quién es Israel? Yo soy parte de Israel. ¿Tú también? Me imagino que sí, porque somos parte de Israel a través de la fe en nuestro Mesías Yahushua. Entonces, debemos tener todas estas herramientas para realmente hacer interpretaciones adecuadas. Nuestros hermanos judíos caraítas, ellos utilizan 3 pasos. El análisis textual del texto, que es lo que dice literalmente el texto. El análisis contextual del texto, es decir, lo que dicen otros pasajes antes y después del texto citado. Y el análisis histórico, cómo se aplicó y lo entendieron otros grupos de creyentes en el momento en que se dio esa palabra y a través de la historia. Por ejemplo, los escritos apostólicos o las cartas de los escritos nazarenos, como también se le llama, deben interpretarse en base al Tanaj, a la escritura, al mal llamado Antiguo Testamento. El Tanaj, ya obviamente ustedes ya conocen esta palabra, el Tanaj, tradicionalmente y erróneamente conocido como el Antiguo Testamento, o en un lenguaje cristiano, vamos a decirlo de esta manera, o sea, el Nuevo Testamento debe entenderse en base al Antiguo Testamento. No puede interpretarse el Antiguo Pacto, el Tanaj, en base al Nuevo Pacto, es decir, a los escritos nazarenos. Eso es una forma errónea de interpretar las Santas Escrituras. Usted nunca puede interpretar el Tanaj a la luz del Brit Hadashah, a la luz de los escritos nazarenos. Es al revés, es al revés. Nosotros interpretamos, entendemos los evangelios, a través de entender la Torá y los profetas y también los escritos. No es al revés. Vamos a ver un ejemplo. La venida de Naví Eliyahu, del profeta Elías. Mias Moshiach, ¿me puede leer Malaquías, capítulo 4, del verso 5 al 6? Malaquí 4, del 5 al 6. Dice así: miren, yo les enviaré al profeta Elías antes del terrible y tremendo día de Yahweh. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Pero cuando yo venga, no azote la tierra con tal destrucción. El texto que acaba de citar nuestro Moshiach, literalmente o está diciendo que enviará al profeta Elías, o Elías el profeta, antes del gran día del Creador. Ahora, vemos en los escritos nazarenos, mal llamado Nuevo Testamento, en Lucas 1, 16 al 17. Ahí está hablando de Yohanan Amatbil o Juan el Inmersor, también conocido como Juan el Bautista. Lucas 1, 16 y 17. Miah Moshiach, ¿me hace el favor? Lucas 1, 16 al 17. Dice así: y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan a Yahweh su Elohim. Él mismo irá delante de Yahweh con el espíritu y el poder de Eliyahu, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo apercibido. Aleluya. Esto es lo que le dice el mensajero celestial a Zeharías Jacob, a Zacarías, el que era un sacerdote, el padre de Juan o de Yohanan. Le estaba prediciendo que Yohanan iría delante de nuestro Padre Celestial, delante de Yahweh. En este caso, amados, es el Mashiach, representando a nuestro Padre. No es que el Mashiach es Yahweh, como lamentablemente se sigue enseñando, sino que venía en su nombre, en representación de Yahweh.
siendo el instrumento escogido por nuestro Padre. Cuando vino el maestro Yahushua a la tierra, fue el máximo exponente y sigue siendo el máximo exponente de la representación de nuestro Padre. Y estando obviamente nuestro Mesías aquí en la tierra, es como si estuviera Yahweh con nosotros, porque está cumpliendo y enseñándonos el camino de nuestro Padre. En un momento dijo nuestro Mesías: yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras del que me envió. No se preocupen, amados ajín, que igualmente hace poco tuvimos una enseñanza con nuestra joya Nixa acerca del Padre y el Hijo. Vamos a estar tocando esto en esta serie de temas, fundamentos de nuestra emuná, porque obviamente es obligatorio hablar de nuestro Padre, de nuestro Mesías Yahushua, y entender a la luz de ese rico fruto, de ese rico huerto que nos ofrece todos estos nutrientes, como es la Torá, quién es o quién representa a nuestro Padre, qué significa el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Mashiach Yahushua, las profecías. Tenemos que hablar un poco de ello, amados, para hacer entender muy bien los fundamentos de nuestra emuná, y sobre todo dando ese espacio para que cada uno de ustedes pueda hacer esos comentarios pertinentes, esas preguntas, esas dudas, para que juntos nos preparemos y estemos bien apercibidos de lo que dice la palabra. Como dice nuestra querida Jodel Isheva, dice: la Torá es la columna vertebral de todas las escrituras. Amén. Así es, estimada Jodi, para todos los hermanos, la Torá es la columna vertebral de toda la palabra. Sobre todo los 10 mandamientos es la columna vertebral de la Torá, y la Torá de todo, absolutamente de todo. La explicación del texto del Tanaj relacionado con este tema de la venida de Eliyahu es que aquí aparece Yohanan llevando el espíritu de Eliyahu. No es que iba a aparecer Eliyahu en persona literalmente. Por lo tanto, este pasaje de Lucas, de Gilel, hay que entenderlo en el contexto del pasaje citado anteriormente. Y en aquel pasaje se predecía la venida del profeta Eliyahu, y en este pasaje se aclara que se refiere a Yohanan el inmersor. Mucho cuidado con hermanos que en la restauración creen en la reencarnación y utilizan este tema de la venida de Eliyahu, del profeta Elías, con referente a Yohanan, y hablan de que Juan era la reencarnación de Elías. Hay que tener mucho cuidado, y por eso es tan necesario entender las herramientas de interpretación, lo que es la interpretación bíblica. Mi querido Moshe, ¿me puede leer Mateo 17, 11 al 13? Matillahu 17, 11 al 13. Dice así: Él les respondió: es cierto que Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías vino ya, y no lo reconocieron. Más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Yohanan el inmerso. Amén, amén. Muchas gracias. Cuando nuestro maestro, nuestro Rabí Yahushua, les está hablando que Eliyahu ya ha venido, no les estaba hablando que Elías, que Eliyahu, el profeta, literalmente vendría o que vino otra vez. Por lo tanto, este pasaje y el de Lucas aclara que el pasaje de Malaquías no se refiere a que venía Eliyahu literalmente, sino al hecho de que viene este hombre llamado Juan con el poder, la unción, la autoridad de Eliyahu. Recuerden, tenemos un evento muy parecido. Elisha, el sucesor de Elías, como el profeta representante de nuestro padre para ese tiempo para Israel, Elisha recibió la doble unción del espíritu de Eliyahu. Es decir, que le sacaron el espíritu y se lo colocaron a Elisha. No, no hay que entenderlo de esa manera. Por eso es muy importante entender o utilizar las reglas de interpretación correctamente para entender la escritura. Eso significa de que el ruach, la inclinación, el poder, la unción que había en Eliyahu a través del espíritu de santidad de nuestro Padre, esa unción se le dio el doble del poder a Elisha para que hiciera las grandes obras de nuestro Padre, y para que en ese tiempo fuese el representante de nuestro Padre aquí en la tierra y delante del pueblo de Israel. Muy importante entender eso. Ahora, este ejemplo no tendría sentido si no contáramos o no tomáramos en cuenta primeramente la profecía que anuncia el Tanaj.
Es por eso que aquí en estos textos citados de Lucas y Mateo debemos entenderlos o los entendemos a la luz del texto del Tanaj. No puede hacerse al revés. No podemos estar entendiendo Malaquías tomando como base lo que dijo Matillahu y Gilel, Lucas y Mateo. No, es totalmente al revés. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. El profeta Amos, en el capítulo 9, verso 11. ¿Me lo puede leer, mi Moshiach, por favor? Amos capítulo 9, verso 11. Dice así. En ese día volveré a levantar la cabaña caída de David. Repararé sus grietas y volveré a levantar sus ruinas. La edificaré firme como en los días de antaño. Amén. ¿Cuál es la cabaña o el tabernáculo, como es la versión convencional? ¿Cuál es la cabaña de David que está caída? ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos a ver en Hechos 15:14 cómo se aplica aquí. En este discurso que dio el Shaliach, el emisario, el apóstol, está hablando de la aparición de un pueblo para el nombre de Yahweh en el verso 14 del capítulo 15 del libro de Hechos. ¿Me hace los honores, mi querido Moshiach? Hechos 15, verso 14. Verso 14. Dice, Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Así es. ¿Qué quiere decir que nuestro Padre Celestial tomaría de entre los gentiles un pueblo para su nombre? Ahí es donde el verso 15 del mismo capítulo 15 nos dice o nos enseña, verso 15 y 16 del mismo capítulo. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Amén. El siguiente pasaje, mi ángel, 16. El 17 dice, para que el resto de los hombres busque a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre. Dice Yahweh que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Amén, amén. De esta manera, amados, y con estos simples ejemplos podemos ver que se tienen que interpretar los escritos apostólicos a la luz de los escritos del Tanaj. Hacerlo al revés es una forma errónea de interpretar las escrituras. Por ejemplo, las cartas de Shaul y de Pedro y las demás cartas de los apóstoles también deben interpretarse en base a la luz del Evangelio, no al revés, igualmente a la luz de lo que es el Tanaj. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la resurrección. Sí, vamos a leer Miach Moshiach, Romanos 4, 24 al 25. Romanos 4, 20. Dice así, sino también para nosotros, a quienes se nos habría de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Yahushua, nuestro Maestro, a quien entregaron por nuestras transgresiones y resucitaron para declararnos justos. Amén. Aquí está hablando de la resurrección del Mashiach. Ahora, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, del 16 al 20, ¿me lo puede leer, mi Moshiach? Corintios 15, primera de Corintios 15, del 16 al 20. 16 al 20, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Si nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Aleluya, amén. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial, quien resucitó a nuestro Mesías Yahushua. Eso, créanme que nos causa un gozo, un placer y una esperanza que nadie nos puede arrebatar, que nadie nos puede quitar. Entonces, en base a que Pablo afirma que el Mesías resucitó de los muertos, si él no estuvo presente en la resurrección,
¿Cómo pudo él saber? Obviamente los evangelios no estaban escritos todavía para ese tiempo, pero ya se transmitían oralmente, ya se transmitía la información, todavía no se habían escrito, pero se había transmitido a todas estas congregaciones de manera oral. La respuesta es que Pablo, está exponiendo su afirmación basándose en esa entrega oral de lo que era el evangelio. O las buenas nuevas del Mashiach. En este evangelio como de Mateo, de Marcos, o lo que se escribió posteriormente, que se basa Shaul, aparte de las revelaciones que él mismo tuvo, que para hablar de la resurrección de Mashiach, él tuvo que basarse en esa información que se le transmitió oralmente. Porque si no existieran incluso esta información oral o que ya hubiese algún tipo de escritos, entonces la afirmación de Shaul no tendría ningún sentido. Al caso de la resurrección, el maestro Shaul se basó primero en la revelación que nuestro mismo Mesías le dio y segundo, en toda esa transmisión oral que él recibió, toda esa historia que él recibió acerca de cómo fue ejecutado, qué fue lo que hizo nuestro Mesías y cómo nuestro Padre, quien es bendito por siempre y para siempre, resucitó a nuestro Rabí Yahoshua para darnos la esperanza que hoy en día nos mantiene en pie. Una esperanza que no muere, que nos sostiene, que nos anima, que nos reafirma, que nos consuela y que nos hace seguir adelante, porque hay un galardón para cada uno de nosotros. La transformación de nuestros cuerpos, la transformación de nuestro ser, y que ya nosotros podamos estar con el Mashiach por siempre y para siempre, y luego con nuestro Padre por toda la eternidad. Quien bendito sea nuestro Padre. Eso es una esperanza que nadie nos puede arrebatar, solamente el pecado. Por eso mucho cuidado, amados, mucho cuidado, porque debemos mantenernos firmes, creyendo fielmente en que nuestro Padre resucitó al Mesías entre los muertos. Esa es nuestra fiel esperanza. No que Él se resucitó a sí mismo porque Él es el Todopoderoso, no. Nuestro Padre es el Todopoderoso y Él resucitó a nuestro Mesías por esos méritos magníficos que tuvo y que tiene nuestro Mesías. Porque siendo un ser inocente, ¿qué hizo? Se dio por ti y por mí. Se hizo pecado por nosotros. Y nuestro Padre vio ese amor tan grande que tuvo y que tiene nuestro Mesías, tanto por él como por nosotros. Y nos compró a precio de muerte, a precio de sangre. Nos compró con su propia sangre. Dio su vida para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación de la condena de la Torá y nos promete ahora una nueva salvación. ¿Cuál? La salvación de la ira y la transformación de nuestros cuerpos. Y esa ciudadanía que viene del cielo, ese galardón prometido por haber perseverado hasta el final. Mis amados, no les miento, falta todavía bastante. Falta mucho todavía por perseverar. Faltan muchas situaciones. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados en aflicción, en situaciones. Nuestra fe se va a tambalear, amados. Por favor, mantengámonos firmes. A muchos se les va a tambalear. A nosotros, que nada ni nadie nos separe del amor de Mashiach. Nada ni nadie. Y cuidado, amados. Recuerden, estamos viendo que la Torá, la interpretación de la Escritura, son capas de interpretación. Cuidado y nos quedamos solamente con la letra, con ese conocimiento racional y no procedemos, como lo dijo Shaul a Timoteo, personas que se las pasan estudiando años y años y años y no logran alcanzar la profundidad de las Escrituras. No logran ver la profundidad de las Escrituras, no logran alcanzar ese sod, eso profundo, eso profético, eso que viene a través del espíritu de la letra. Y que ha sucedido con muchos ex hermanos nuestros que a veces solamente por quedarse en esa capa superficial del conocimiento de la Escritura, lamentablemente hoy en día han terminado negando al Mesías o se han dejado dominar por otro tipo de doctrinas o están yendo y viniendo y no se han dado cuenta que se están perdiendo de la riqueza prometida en las Escrituras y que es lo que nos da esperanza y consuelo. Así que, amados, tenemos una gran
responsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle a nuestro Padre a través de su Espíritu que nos dé revelación de lo alto, pero que por sobre todas las cosas nos haga dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, que nosotros seamos testimonio vivo. Como lo he dicho, seamos esa ventanita donde el mundo puede asomarse a ver el reino de Yahweh aquí en la tierra. Que tú seas una ventana amplia, grande, donde la gente pueda ver el reino de Elohim y su justicia manifestado aquí en la tierra. En pocas palabras, que tú seas testimonio vivo, seas Torah viviente, así como nuestro Mesías es la Torah viviente de nuestro Padre, que tú y yo seamos Torah viviente, seamos la palabra viva y eficaz, pero reflejado en nuestras acciones, no con tanta palabra, sino testimonio, mis amados. Antes de hablar, que nuestra vida sea ejemplo de vivencia de las Escrituras, en santidad y corrección, en benignidad. Eso es tan importante, amados. Entonces, dijimos que las cartas de los emisarios, en este caso más que nada del emisario Shaul, deben entenderse a la luz del Tanaj y también a la luz de los evangelios, porque no es al revés. Recuerden, amados, que venimos de malas enseñanzas, donde se nos enseñó a comenzar primero por el final del libro y no por el principio. Entonces, debemos ser ordenados en nuestro estudio de la palabra, porque no nos estamos acercando a las Escrituras como si fuese un libro cualquiera. Recuerden, es tierra santa, es tierra Kadosh, donde se nos abre el mundo para nosotros, donde tenemos a disposición nuestra la salvación a través de la bendita palabra de nuestro Padre. Ahora, vamos a ver 6 cosas que afectan nuestro estudio de la palabra inspirada. Es un hecho, mis amados Ajín, que en el Internet está lleno de diversas interpretaciones de la Biblia y también muchas formas de estudiar las Escrituras. Hay tanta información, o más bien sobreinformación, que muchos se sienten saturados por tantas opciones. Ya no saben los hermanos dónde meterse, si aquí, si allá, si se van para aquel lado, si escuchan a este líder, a este maestro, a este pastor, a este rabino, a este moré, a todos, a este profeta, a todos, cada uno con su título, ¿no? No saben dónde, hay tantas opciones que ya ni siquiera a veces pierden más tiempo buscando dónde meterse que cuando están allí. Por esta razón necesitamos unos parámetros o controles claros que nos permitan filtrar la enseñanza, la información que encontramos sobre diversas formas de estudiar la Escritura. Al enfocarnos en el estudio, en el escudriñar, recuerde que nuestro Mesías dijo que escudriñáramos la palabra, porque allí está ¿qué? La vida eterna. La palabra es el foco que nuestro Mesías nos ha enseñado para que alumbremos primero nuestras vidas para después alumbrar al mundo. Somos luz para este mundo, debemos serlo. Entonces, al enfocarnos a estudiar la Escritura, al escudriñar la Biblia, debemos hacerlo desde el punto de vista hebraico. Necesitamos tener en cuenta varios criterios importantes. Muchos han errado en su estudio e interpretación de la Escritura por no tener en cuenta los siguientes criterios que vamos a tomar o a explicar en este momento. El primero, anoten por allí. Primero, el desconocimiento de la cultura hebrea. ¿Sí? El desconocimiento de la cultura hebrea. Piense usted esto, amados. Si usted es cocinero especializado, no sé, en comida hebrea, en comida judía, en comida árabe incluso, ¿eso lo capacita para cocinar comida puertorriqueña? Claro que no. Tendría que educarse en las técnicas de la cocina puertorriqueña para poder cocinar platos puertorriqueños. De la misma manera, no podemos pretender interpretar un libro, una antología de libros hebreos como la Biblia. Recuerden, la Biblia es un libro para el pueblo de Israel, para transmitírselo al mundo, pero desde la perspectiva hebrea. ¿Sí? Es decir, que no podemos enseñar algo, este libro, si no lo entendemos en base a la mentalidad y a la cultura hebrea. Todos los personajes de la Escritura fueron romanos, fueron griegos, fueron panameños, fueron venezolanos, mexicanos, argentinos, paraguayos, colombianos, no, etcétera, etcétera.
No, todos los personajes de la escritura fueron hebreos. Yahoshua el Mesías fue judío, incluso es judío. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? El león de la tribu de Judá. Si dejara de ser judío porque está al lado de nuestro padre, entonces no puede reclamar el trono de David, su padre, aquí en la tierra y ser el rey. Porque cuando él venga, él viene a tomar el trono de David, su padre. Y su padre David es judío, fue judío, perdón. Y por ende heredó nuestro Mesías el derecho a ser el rey por venir del linaje de David. De hecho, tan debatido hoy en día y tan desacreditado hoy en día por los supuestos maestros. Sí, entonces es muy importante que entendamos, Yahshua, nuestro Mesías, fue judío y vivió de acuerdo a la cultura y a las leyes de su época. Por ende, no podemos interpretar la Biblia con la mentalidad cultural contemporánea. El interpretar la escritura sin tener en cuenta la realidad cultural de la época puede provocar interpretaciones muy erradas de la escritura. Ya que estamos en este tema, quisiera hacer una aclaración muy importante. Cuando hablo de la cultura hebrea, no me refiero a la tradición oral rabínica. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Me refiero a la cultura hebrea de los tiempos bíblicos, la cual era muy diferente a la cultura judía actual y a lo que actualmente se conoce como la tradición oral o la ley oral. En pretender interpretar la escritura aplicando la tradición judía actual, nos puede llevar a muchos errores, como ha sucedido con muchas personas que están judaizando. Y aquí nos va el siguiente criterio. El segundo, anoten por allí, anacronismo. ¿Sí? ¿Qué es anacronismo? Vamos a citar a Wikipedia. Dice que es algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. A Moshe subido en el arca de Noé. No puede ser, ¿verdad que no? O al rey David en el monte Sinaí cuando se estaban dando los mandamientos. ¿Verdad que no? David vino mucho después, siglos después de Moshe, de la época maravillosa en la cual se dieron los mandamientos. Y Moshe vino siglos después que se dio el Mabul, el diluvio, con toda la historia de Noé. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es un anacronismo? Decir que el rey David estuvo en el arca de Noé. Eso es un anacronismo. Es decir, que cuando estuvo el arca de Noé, no existía David, no existía ni siquiera el pueblo de Israel, no existía Abraham. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos lo que es anacronismo. De forma similar, no podemos estudiar la Biblia con la imagen de una iglesia moderna en nuestra mente, pensando que las cosas eran igual que ahora. Necesitamos echar a un lado el modernismo y transportarnos a la realidad cultural de la época bíblica para poder entender bien la escritura. Yo sí, amados, yo sé que hay varios hermanos que cuando comenzamos este caminar de predicar la palabra, a veces teníamos tantos nervios que subíamos no sé, a Sansón lo montábamos en el arca y a Moisés lo colocamos en el jardín del Edén, pero eso fue por los nervios en su momento, ¿no? Creo que todo el mundo que posiblemente nos estuvo escuchando en ese momento entendía de que estábamos nerviosos, pero eso no fue aldrede, eso no fue por premeditación y alevosía. Entonces, hay que entender lo que es anacronismo. Entonces, no podemos interpretar la escritura, mis amados, con una mentalidad moderna. Hoy en día han salido, y en estos días compartíamos con los hermanos, han salido tantas tendencias modernas dentro de las raíces hebreas, como el Shabbat lunar, como la tierra plana, como un montón de cosas que están basándose en una mentalidad moderna para interpretar las escrituras con conceptos modernos. Y eso ha llevado a hacer las cosas mal, alejándose de los criterios correctos y de la interpretación correcta de las escrituras y los libros históricos.
Un aspecto en el cual veo mucho anacronismo actualmente es en la interpretación de las fechas de las escrituras. Con frecuencia veo a muchos maestros y predicadores hablar sobre eventos de la escritura, aplicando a los mismos el calendario gregoriano incluso. Hemos visto hasta religiosos que tratan de celebrar las fiestas bíblicas utilizando el calendario romano. A la verdad podrán tener la buena intención, pero es imposible observar correctamente las fiestas de Yahweh, nuestro Padre, bendito sea, usando un calendario que no existía en los tiempos bíblicos. Si vamos a interpretar la escritura correctamente, si vamos a interpretar los eventos bíblicos, tenemos que utilizar el calendario hebreo correcto. De lo contrario, caemos en un grave anacronismo bíblico. Y esto nos lleva al siguiente punto, amados Yahim. Vamos a anotar por allí en tu libreta. El tercer punto, el contexto. El contexto es muy importante. El utilizar un verso de la escritura aislado de su contexto real es un error muy común. Incluso me atrevería a decir que muchos lamentablemente lo hacen adrede con el propósito de sustentar sus propias interpretaciones de la escritura o por conveniencia. Cuando deseamos interpretar un verso de la Biblia, no podemos tomarlo de forma aislada y analizarlo. La inmensa mayoría de las veces, cada verso de la escritura viene conectado con una discusión previa y una posterior. Necesitamos examinar esos versos anteriores y posteriores para poder llegar a una interpretación acertada sobre un verso. Por ejemplo, el famoso Pedro mata y come. Mi Moshiach, ¿me lo puede leer, por favor? Hechos 10, del 10 al 15. Hechos 10, del 10 al 15. Dice así: en eso le dio hambre y quiso comer algo, pero mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y cierto receptáculo que bajaba como si fuera una sábana grande, suspendida de sus 4 puntas, bajaba a la tierra. En él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces una voz le dijo: levántate, Shimón Kefá, mata y come. Pero Shimón Kefá le dijo: de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Y le dijo de nuevo la voz: lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Esto se repitió 3 veces y enseguida subieron el receptáculo hacia el cielo. Amén. Hasta el que era el 20, 16. Hasta el 15, mira, tranquilo, allí estuvo bien, allí estuvo bien. Nuestra Jorge Rivera pregunta que cuál fue el primer punto, el desconocimiento de la cultura hebrea, mi estimada Jorge, el desconocimiento de la cultura hebrea. Entonces, seguimos. ¿Qué sucede con estos versos que nos acaba de leer nuestro Moshiach? Muchos líderes utilizan estos versos para enseñar que ya no hay que observar las leyes dietéticas de la Torá. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? A ver, amados Yahim, les pregunto, mientras voy conversando, les quiero ver su opinión. ¿Ustedes están de acuerdo que esa interpretación de este texto, es decir, significa que ya no hay que observar las leyes del Levítico 11, podemos seguir comiendo cerdito como lo hacíamos en épocas pasadas, en nuestra vida anterior, que podemos seguir comiendo pescados de cuero, tiburón, serpientes, perros, gatos, caballos, murciélagos? ¿Ah? ¿Eso significa de todo eso? Dice nuestra Joel Lulú que de ninguna manera. Claro, de ninguna manera, amados. Sin embargo, ese no es el contexto de esa visión que tuvo Kefa, que tuvo Shimón. Más adelante vemos que Shimón sí entendió el mensaje correctamente. Recuerden, le están limitando la explicación de Kefa. Kefa tuvo una visión. Incluso ni siquiera mismo Kefa se quedó con esa visión. ¿Por qué? Porque dice la escritura que él se quedó pensando en qué significaba esa visión. Aquí, si nosotros lo leemos al nivel Peshat, a nivel simple y literal, entonces la gente dice, bueno, se puede comer de todo, pero ya va. E incluso en el mismo nivel simple, literal, vemos que Kefa no entendió eso. Él no entendió que eso era lo que significaba literalmente. Él se quedó pensando qué significaba esa visión. ¿Sí? ¿Qué significaba? Incluso él después entendió
El Eterno, a través de su espíritu, le dio a entender el Zod, lo profundo de esa visión. ¿Y cuál fue? Vamos a leer el verso 28. El verso 28 del capítulo 10. Allí Kefa entendió el Zod, lo escondido detrás de la visión. Adelante, mi Moshiach, el verso 28. Y les dijo: ustedes saben que a un yahudita le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación. Pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo contaminado o inmundo. Así es. Porque Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre puedo llamarlo común o inmundo. Y miren, vamos a hacer un drash, vamos a hacer una interpretación, vamos a hacer una interpretación de este verso rápidamente, porque, o mayormente un Zod, vamos a sacarle rápidamente el jugo a lo profundo de esto que acaba de decir Kefa, o que lo tenemos aquí retratado en la historia de lo que dijo Kefa. Kefa habla de qué? De lo que sucedía en la cultura de ese tiempo. Para un judío era abominable juntarse, entrar a la casa de un gentil. Si analizamos correctamente y le inyectamos también toda esta riqueza cultural e histórica, si hacemos lo que es la insinuación, el remés, si nosotros le aplicamos también lo que es el drash, tenemos que tener en cuenta que hasta hoy en día, para un judío no te acepta algo que incluso a nosotros, yo tengo hermanos judíos que yo hago pan para Shabbat, me gusta hacerlo, y le he ofrecido los panes de Shabbat, y por mucho aprecio que ellos me puedan tener, ellos no me lo reciben. ¿Por qué no soy judío para ellos? Si ellos me aceptan que yo les vayamos a un restaurante kasher y nos sentemos y que yo les pueda brindar una comida, pero en un restaurante kasher, o que yo les ofrezca frutas, eso sí me lo aceptan. Lo mismo sucedía para ese tiempo. Ellos no entran a la casa de un gentil hoy en día, porque ellos mantienen todavía la tradición de los fariseos de ese tiempo. Y Kefa está hablando aquí de qué, de lo que también sucedía, de esa pared de enemistad que estaba levantada, en la cual para un judío era abominación entrar a la casa de un gentil, sobre todo de un romano como lo era Cornelio, donde iba a haber adoración, donde iba a haber imágenes del César, donde iba a haber adoración al César. Pero, ¿qué sucedía? Que Cornelio en su corazón ya había dejado todas esas prácticas. Y que ahora Shaul, a través de la visión, que muchos le están dando una mala interpretación para decir que ahora podemos comer de cualquier cosa, Kefa la está utilizando para decir: a mí el Eterno, Adonai Yahweh Sebaot, me ha mostrado que no llame a un gentil impuro, inmundo, como los animales que la Torá determina por mandato divino como inmundo. Entonces, dice nuestra Juan Marbelis, ellos hubieran sido juzgados por los fariseos por comer alimentos impuros, correcto. Ellos, la predicación se hubiese maltrecho todo. ¿Por qué? Por pecadores. Porque comer animales prohibidos por la palabra, por mandamiento divino, es pecado. Es pecado. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Eso es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al examinar el contexto de estos versos, podemos descubrir que la visión no era la instrucción para comer de toda clase de alimentos, sino para no hacer acepción de personas. No hay que hacer acepción de personas. Y traigo a colación algo muy importante que está sucediendo en las raíces hebreas de la fe. Hoy en día, muchos grupos de mesiánicos, israelitas, como se deseen llamar, cuando entran a las raíces hebreas de la fe, entonces ahora al cristiano lo están viendo como alguien inmundo, quizás como veía el judío para ese tiempo al gentil. Ahora casi toda palabra que sale para una persona cristiana, entonces ya viene cargada de insulto, de burla, de menosprecio, de comentarios despectivos. Y eso hay que tener mucho cuidado, amados ajín. Recuerden que nosotros somos llamados para ser pacificadores, somos llamados para ser amorosos, para llevar la luz del Mashiach en nosotros. Y nuestro Mashiach no rechazó a nadie.
Si hubiese sido un judaizante, un líder fariseo de ese tiempo, el que se hubiese estado en el pozo cuando llegó la mujer samaritana, la mujer shonromita, no le hubiese hablado, ni siquiera le hubiese pedido agua. Por eso la mujer shonromita que le dijo a nuestro Mesías, tú siendo judío, ¿me pides a mí que te dé de tomar agua? Y nuestro Mesías le dijo, si supieras, si supieras quién te pide a ti que le des de beber. Por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado en cómo estamos tratando nosotros a nuestros hermanos, porque son hermanos, la mayoría de los cristianos son hermanos nuestros. ¿Que están equivocados? Claro que sí, pero entonces, ¿para qué estás tú? ¿Para qué estás tú? ¿Cómo van a aprender si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a entender si no hay nadie que les explique? Pero si lo vas a hacer, hazlo con amor. Hazlo con mansedumbre, hazlo con esos frutos del Espíritu que ya deben de haber en ti. Ten paciencia, mi amado, ten paciencia, mi amada. No tengas 4 piedras en tus manos para lanzarle a un cristiano, tú dominguero, tú esto, tú lo otro. Ten paciencia. Así como nuestro Padre ha tenido paciencia contigo y te ha llevado poco a poco, porque tú no eres la gran cosa, yo tampoco soy la gran cosa, y aún así nuestro Padre nos ha tratado con amor y nos ha tenido misericordia. Y la mayoría, recuerden, todas las personas que van a una iglesia, la gran mayoría, excepto los lobos rapaces que se disfrazan de oveja, porque ahí sí hay que atacar esas actitudes y a esos hipócritas confrontarlos de frente porque se están aprovechando de la ignorancia de las personas, pero la mayoría de esas personas van a una iglesia no a aprender maldad, van porque ellos piensan que allí se les está enseñando la verdad. ¿Cómo estábamos nosotros también pensando en algún momento de nuestras vidas? Entonces, amados, les imploro que utilicemos esos frutos del Espíritu, si los hay en ti, y si no los hay, primero da fruto, y después sí sal a buscar que los demás den fruto, porque si no, en vez de llevar la palabra, posiblemente vayas a contaminar a los demás con lo que tú tienes, porque de lo que tenemos, eso damos. Y si no hay testimonio de frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, es mejor que estemos calladitos, porque si no, el testimonio de Mashiach puede ser pisoteado por mi mal ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Es muy importante dar ejemplo primero. Hay un dicho muy popular, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela, ¿verdad? Entonces, vamos a primero limpiarnos nosotros, a sacar no solamente la viga, el edificio que hay en nuestro ojito, para después ir a limpiarle a esa pequeña basurita que le cayó en el ojo a nuestro prójimo. Entonces, con amor y con respeto, mis amados, con mansedumbre, con cariño, trata a los demás como si fuesen superiores, no aprobando la maldad. Pero por favor, amados, cuando tú veas a una persona buena, que no importa que te quiera imponer, porque eso hace la religión, lamentablemente, en algún punto de nuestra vida hemos sido así, hemos sido dogmáticos, queremos que la gente haga lo que nosotros le decimos, imponer lo que nosotros creemos, tenemos la verdad, sí, bueno, comportémonos a la altura de esa verdad, comportémonos como dignos discípulos de nuestro Mesías. No imponiendo las cosas, sino con paciencia. Porque si el Espíritu de nuestro Padre habita en ti, vas a tener paciencia y vas a esperar el tiempo de nuestro Padre. Y eso es algo tan hermoso que nosotros, yo le digo sinceramente, yo tengo muchos amigos cristianos y lo que más busco darle a ellos es testimonio. Y cuando hablamos de la escritura, siempre hablo con respeto, siempre trato de transmitirle. Hay cosas que suenan mal para ellos, porque lamentablemente hay puntos en los cuales nosotros, pues cuando hablamos, lamentablemente causa ruido feo, causa cacofonía en las personas. Pero siempre tratamos de atenuar eso con nuestra actitud, con cariño, es decir, pidiendo disculpas, siendo amables, mis amados, no siendo ásperos. Imagínense la actitud de nuestro Mesías, siendo amoroso, siendo de esa manera debemos comportarnos. Seguimos, amados, seguimos. El cuarto punto. Ignorancia en el idioma hebreo. Aquí hay un punto de los cuales a muchos hermanos que a veces dicen,
no, es que es tanto estudio, hay que estudiar hebreo. Amados, créanme que nosotros siempre aconsejamos que busquemos hacerlo. No, no se cohíban, pidan sabiduría a nuestro Padre. Es una riqueza tan grande entender la palabra y ojo, no solamente se quede en conocimiento, sino que nos ayude a tener más luz, a que nos ayude a crecer más espiritualmente. Porque en el cuarto punto es un punto en el cual causa o que afecta nuestro estudio en la Biblia. Esa ignorancia del idioma hebreo, o me refiero al hebreo bíblico, nos inhibe de poder estudiar la Biblia en el idioma en el cual fue escrita originalmente. Por ende, nos limita a estudiar traducciones e incluso traducciones secundarias, o sea, traducciones que vienen cargadas incluso de versos añadidos, de malas traducciones, de malas interpretaciones, y por ende nos causa confusión y nos causa retraso en el entendimiento de la palabra. Muchas de esas traducciones tienen palabras, versos, como lo dije, que fueron añadidos por los traductores. Algunas de estas adiciones fueron hechas con la intención de clarificar el significado del texto, pero al examinarlas cuidadosamente, ¿qué encontramos? Encontramos que muchas de ellas solo confunden más e incluso apoyan doctrinas erróneas que el traductor promueve como correctas. Amados Ajín, es muy beneficioso para el estudiante serio de la escritura, al menos tener conocimiento básico del hebreo bíblico. Y nosotros tenemos esa tarea también. Aquí tenemos a nuestro Aj Moshe, el profesor de las clases de hebreo, junto con nuestro Aj Eduardo, que también esperemos ya nos vamos a organizar por allí para que vayamos preparando esos videos de enseñanza de hebreo para todos, hacerlo lo más fácil y digerible posible para todos, para que todos aprendamos esa riqueza que nos conecta a una mentalidad hebrea, a la cultura hebrea y a la riqueza del idioma hebreo en las escrituras, que créanme que se van a dar un banquete. No crean que es imposible, créanme que no. Y bueno, mi mamá, Ima, que ya es una persona mayor, gracias a nuestro padre, ella aprendió hebreo, por lo mínimo a leerlo, a recitarlo. Nuestra querida Jordana también, con mucho respeto, es una anciana, es una señora mayor, una hermana mayor, también aprendió hebreo. Y amados Ajín, con mucho respeto y cariño para todas ellas, para todas esas mujeres forzadas y valientes, no tienen grandes estudios, así que no se limiten, amados, es decir, no fueron a una secundaria, no fueron a una universidad, es decir, que no tuvieron un nivel de educación más alto, y a pesar de toda esa falta de recursos educativos que tuvieron, nuestro Padre a través de su Espíritu les ha nutrido con sabiduría de lo alto para aprender fácilmente. Así que no se limiten, amados, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Así que esa es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, el tener un conocimiento básico del hebreo bíblico, podemos incluso examinar y estudiar textos hebreos de la escritura. El hebreo es un idioma muy rico en significado y frecuentemente las traducciones no logran plasmar la idea original o completa del texto hebreo original. Claro, existen recursos que son de mucha ayuda, como diccionarios, pero aún así es beneficioso tener nociones básicas del hebreo, ya que no es lo mismo examinar el significado de una palabra aislada que examinar en su contexto propio junto a otras palabras. A veces el sentido puede variar de acuerdo al contexto, ¿no? En adición, puede ser de gran ayuda también tener conocimiento, por ejemplo, del griego, en el cual están escritos muchos de los textos más antiguos que existen actualmente, sobre todo los escritos nazarenos, mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, el quinto punto, parcialidad hacia las ideas, dogmas y doctrinas. Son cosas que afectan nuestro estudio bíblico. Recuerden, parcialidad hacia ideas, dogmas y doctrinas. Ese es el quinto punto. Ya estamos terminando, mis amados. Es relativamente sencillo presentar y apoyar cualquier idea preconcebida utilizando, o mejor dicho, manipulando la escritura. Y esto es precisamente lo que muchos líderes religiosos han hecho por siglos. Por eso es tan importante estudiar
reglas de interpretación y utilizar estas clases que hemos hecho con mucho amor y hemos preparado con mucho amor, utilizando también la información de otros hermanos para transmitírselas a ustedes para que utilicen esas reglas de interpretación bíblica. Por ejemplo, si me dispusiera a realizar un estudio para comprobar que el comer cerdo no es pecado, fácilmente podría utilizar unos cuantos versos aislados de la Biblia y sustentar mi escrito. Lo único que necesito es tomar algunos pasajes como el que mencioné previamente hace un momento, de Hechos 10, del famoso Pedro Maticome, enfocarlos en esta idea de una forma persuasiva y seguramente muchas personas que no son muy cuidadosos en el estudio de las escrituras me van a creer. Otro ejemplo muy común es la idea enseñada que establece que la Torá fue abolida. Si leemos versos como Hebreos 8:13 de forma aislada, es fácil llegar a la conclusión de que la Torá fue abolida, ya que eso es lo que se nos ha enseñado. Sin embargo, si podemos deshacernos de esas ideas, doctrinas y dogmas erróneos que nos fueron enseñados y examinamos ese pasaje con nuestra mente clara, ¿qué vamos a hacer? Podremos ver que ese verso es parte de un tema mayor que nada tiene que ver con la abolición de la Torá. El punto que quiero llegar es que cuando una persona tiene ideas preconcebidas y no está dispuesto a echarlas a un lado, al estudiar la escritura, es fácil que caiga en un error de interpretación. Cuando estudiamos la escritura, debemos procurar deshacernos de ideas, de doctrinas, de dogmas preconcebidos que pueden interferir con un análisis honesto de la Biblia. Esto no es fácil, ya que la mayoría de nosotros arrastramos un bagaje de ideas que hemos aprendido a través de los años. Aquí es que se hace crucial la oración y pedir a nuestro Padre Yahweh, bendito sea su nombre, que nos ayude a entender su palabra como Él quiere y no como nosotros pensamos que debe ser. Dicho de otra manera, mis amados Sajín, no debemos estudiar la Biblia buscando evidencias que sustenten nuestras creencias, ideas, doctrinas y dogmas. Debemos estudiar la Escritura buscando aprender lo que realmente dice nuestro Padre Yahweh. Amados, no debemos utilizar la Escritura para justificar mi creencia. Debemos escudriñar y estudiar la Escritura para buscar la verdad, aun si va incluso en contra de mi propia opinión. Hoy en día tenemos hermanos y hermanas que vienen incluso de movimientos. Ustedes saben que en la religión tradicional hay miles de sectas y cada una con diferentes formas de entendimiento, movimientos carismáticos, movimientos estudiosos, movimientos ecumenistas, diferentes formas de pensamientos, ideologías, dogmas. Y hoy en día hay muchos hermanos que llegan acá a la restauración y han arrastrado y mantienen todavía este tipo de conceptos adheridos a su interpretación bíblica. Incluso inconsciente o conscientemente, cuando interpretan la escritura en un pasaje o en una idea de la escritura donde fue muy común cierto movimiento del cual vienen en el cristianismo, lo siguen interpretando y sin darse cuenta, ¿qué es lo que siguen haciendo? Aplicando los mismos rudimentos que tenían en la religión. Por eso debemos tener mucho cuidado. Amados, si no estamos dispuestos a cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar a nuestros líderes con mucho respeto, con mucho amor, escuchando y también preguntando, si no estamos dispuestos a cuestionarnos a nosotros mismos, no somos dignos de nuestro Mesías. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Niéguense a ustedes mismos. Carguen su madero y síganme. Entonces es muy importante, mis amados Sajín, este tema. Cuidado con nosotros interpretar las escrituras y aún estar absorbiendo ideas, pensamientos, dogmas y doctrinas de muchos maestros que nos han impuesto este tipo de pensamiento o nosotros todavía no nos hemos deshecho de ciertas prácticas, de ciertos entendimientos y seguimos interpretando la escritura y dejándonos a veces confundir por esto. Por eso es muy importante, amados, esta serie de enseñanzas, fundamentos de nuestra emuná. Por favor,
traten y pregunten, amados ajín, estamos a la orden para cada uno de ustedes. No nos las sabemos todas, pero tratamos de utilizar de una manera sobria esas herramientas para que podamos juntos dar en el blanco y no estar siguiendo nuestras propias interpretaciones, sino buscar siempre la verdad. Y esa verdad debemos buscarla juntos, unos más creciditos, otros apenas comenzando a gatear, pero todos juntos, no quedándonos, no dejando rezagados, pero por favor, avísenos, mis amados, porque entre tanta manada que está creciendo, a veces no nos damos cuenta quién está a nuestros lados, porque gracias al Eterno está creciendo la comunidad del Mashiach entre las naciones, y esperemos prontamente y en nuestros días que venga nuestro Maestro y nos recoja de los confines de la tierra. A ver, bueno, nuestro querido José Luis Caro nos pregunta cuál era el punto número 3. El punto número 3 es el contexto. Es muy importante el contexto. Seguimos con el último punto y le enviamos un abrazo a nuestro José Luis Caro que está con nosotros acá en Sala Zoom. A ver, el sexto punto, amados Sajín, motivaciones personales. Motivaciones personales. Aquí vamos a hablar de algo un poco más delicado. Lamentablemente el mundo está lleno de líderes espirituales que solo persiguen sus motivaciones y agendas personales y no tienen un compromiso genuino con la palabra de nuestro Padre Celestial. De más está decir que este tipo de líderes no son confiables y no ameritan nuestra atención. Por ejemplo, muchos líderes tienen la tendencia de enfatizar ciertas enseñanzas con el fin de obtener ganancia personal. Un ejemplo de esto es el enfatizar la enseñanza de la prosperidad, de la necesidad de no fallar en los diezmos con el fin de generar más dinero. ¿Será confiable y honesto un líder así? Claro que no. Otra tendencia relacionada a este aspecto en discusión es interés que ha surgido en muchas congregaciones, incluso de incorporar en su enseñanza elementos de las raíces hebreas. Hemos visto cómo muchas congregaciones han adoptado prácticas como la danza hebrea, la música hebrea y el uso de artículos como el talit judío y el shofar, que no es necesariamente judío, es parte de nuestra cultura, es parte del mandamiento de la Torá. Sin embargo, al examinar de cerca su doctrina, nos damos cuenta que su motivación no es acercarse a la Torá de Yahweh y a la fe en nuestro Mesías, en ese Mesías judío, en ese Mesías hebreo, sino más bien lograr simpatizantes de las raíces hebreas para que se acerquen a sus congregaciones. Esta estrategia de incorporar prácticas de otras creencias a la fe cristiana y sustentarla con verdades parciales no es nueva. De hecho, es la misma que se ha usado por siglos para ganar creyentes en la fe cristiana. Y cuidado también en las raíces hebreas, ¿sí? Recuerden, amados, lo que dijimos al principio, hay una hiperinformación, por eso hay que tener mucho cuidado, hay sobreinformación y a veces los hermanos no son disciplinados y no siguen un patrón de enseñanza continuo, sino que están saltando de maestro en maestro, de maestro en maestro y formándose así sus propias doctrinas, y hay que tener mucho cuidado con eso. Si escuchamos a líderes o maestros que tienen agendas o motivaciones personales ocultas, tarde o temprano veremos efectos adversos en nuestra vida. Lamentablemente, hemos tenido la oportunidad de conocer gente que por escuchar enseñanzas con motivaciones incorrectas han terminado destruidas e incluso alejadas del camino de nuestro Padre. Estemos apercibidos, amados aquí, y no prestemos oído a este tipo de enseñanza. Oremos al Padre para que nos ayude a tener algo que viene del Espíritu de santidad, y se llama discernimiento. Discernimiento, para saber si estamos enfrente de agendas muy privadas y no para guiarnos en el conocimiento de la verdad. Eso es muy importante. Por otro lado, hemos hablado de las motivaciones de otros líderes, pero ¿qué de nuestras propias motivaciones? E incluso temores infundidos por esas motivaciones. Otra situación que hemos visto con frecuencia, especialmente en la gente que comienza a caminar en las enseñanzas de la Torá y de la fe en nuestro Mesías, es el temor a lo que otros puedan decir sobre nuestra fe o sobre nuestra nueva fe, que no es nueva para los que están, para nosotros, para todos nosotros, porque ya la fe es la más antigua que hay y es la fe que se dio a nuestro pueblo de Israel.
Muchos sienten presión de sus amigos, de su familia, en este sentido, probablemente porque al decidir adoptar un estilo o al decidir mayormente adoptar un estilo de vida diferente, están rompiendo con un patrón de creencias que había sido establecido por años en su círculo de amigos, de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, del resto de su familia. Esto puede provocar muchas dudas e inseguridad, lo que a su vez provoca que muchos vayan a la Escritura en busca de razones que justifiquen sus creencias, de manera que no tengan que cambiar su fe. Y como expliqué anteriormente, es muy fácil sustentar cualquier idea preconcebida con la Escritura. Es solo cuestión de encontrar un par de versos fuera de contexto y ya. Sin embargo, vamos a estudiar la Biblia para descubrir la verdadera palabra de nuestro Padre Yahweh o para usarla como pretexto para nuestras propias motivaciones. En este caso, amados, es necesario establecer cuál es nuestra motivación, es nuestra prioridad. ¿Agradar a Yahweh nuestro Padre o agradar a los demás? ¿Agradar a nuestro Mesías o agradar al prójimo? Al prójimo tenemos que ayudarle, llamarlo. Pero si nos toca desagradarlo por seguir a nuestro Mesías, miren, hasta nuestro papá, hasta nuestro papito y a nuestra mamita. Porque debemos estar determinados a obedecer a Elohim antes que a los hombres. Si los hombres están alineados a la voluntad del Eterno, pues nos alineamos a esa voluntad. Por ejemplo, si nuestros líderes están alineados a la voluntad del Eterno, ¿nos dicen algo? Sí, señor. Sí, señor. Si nuestros padres, nuestros hermanos están alineados a la voluntad del Eterno, lo seguimos. Pero mucho cuidado, amados ajín, siempre vigilantes, porque el adversario anda como el león rugiente. Tengamos en cuenta estas cosas, amados, de manera que no seamos engañados, ni por otros, ni por nosotros mismos. Mi querido Moshiach, ¿me puede leer 2 Timoteo 2:15, si es tan amable? Segunda de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Amén. Amén. En la clase de ayer comenzamos haciendo acerca de lo que es la interpretación bíblica, haciendo varios ejemplos, ¿no? Y aprendiendo acerca de lo que es el pardés, de la forma de interpretación bíblica. Y voy a leerles Génesis 3 del 7 al 21. Vamos a ir ya concluyendo, amados, y me disculpan que nos hemos extendido un poquito más. Les leo rápidamente. Dice, a partir del verso 7, entonces se les abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cosieron qué? Hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron el sonido de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto a la hora fresca del día. Y el hombre y su esposa se escondieron de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Yahweh nuestro Padre llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu voz en el huerto y me dio miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces él le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te había prohibido comer? El hombre dijo, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y yo comí. Y Yahweh Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Yahweh Elohim le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, más degradada serás que todo el ganado y todas las bestias salvajes. Sobre el vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Y a la mujer le dijo, haré más severo tus dolores de parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. A Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste, tremendas esas esposas, ¿no? Disculpen la interrupción. Como hiciste lo que dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Y con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida.
espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado. Polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a su esposa Jawá viviente, porque ella fue la madre de todos los que viven. El 21, y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Amados, ¿por qué les leo esto? Porque vamos a rápidamente, como conclusión de este tema, de esta clase 4, vamos a dar una interpretación rápida. Vamos a ver a nivel Peshat. A nivel Peshat nos dice, ya conocemos la historia, entendemos literalmente lo que sucede, lo que sucedió acerca de lo que fue la desobediencia de Adán y Eva, todo lo que sucedió, el castigo que vino por la desobediencia de Adán y Eva, de Adán y Jawá al mandamiento de nuestro Padre. En el nivel remés, que es el nivel de insinuación, nosotros a veces hacemos las cosas mal y queremos usar comodines para tapar nuestros errores, como hizo Adán. Cosió delantales, hojas de higuera y se taparon su desnudez. Nosotros a veces también hacemos eso. Queremos tapar las cosas malas que hacemos y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre se da cuenta de todo. Aún así, Él aún sabiendo qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos, nos pregunta, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? Si nosotros interpretamos a nivel Drash, cuando descubrimos nuestro pecado delante de Elohim, Él ajusta cuenta con nosotros en base a su misericordia. ¿Y qué fue lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que sacrificar un animalito, ¿verdad? Para poder obtener la piel con la cual cubrir la consecuencia del pecado de Adán y Eva, de que estaban desnudos. Adán se cosió delantales con hojas de higuera, pero nuestro Padre tuvo que sacrificar a un animalito inocente para obtener la piel y con esa piel hacerle atuendos a Adán y Eva. Si nosotros analizamos e interpretamos rápidamente, porque esto tiene mucha más profundidad, si nosotros interpretamos a nivel Zot, a nivel profundo y profético, donde quiera, amados ajín, que haya una violación a los mandamientos, a las órdenes, a la ley, a la Torah de nuestro Padre, se daña la justicia. Y para poder tener perdón y expiación, se requiere la reparación de la justicia y la vindicación de la justicia que fue humillada. De lo contrario, no hay justicia. Es por eso que solamente la justicia divina es perfecta. ¿Por qué? Porque en la interpretación bíblica, nosotros podemos decir que nuestro Padre, vamos a hacer una especulación inteligente, que siempre ha sido el plan de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, una insinuación, una especulación, posiblemente fue un cordero, porque en la tradición hebrea siempre se pensó que para poder cubrir a Adán y Eva, nuestro Padre Celestial sacrificó un cordero y con su piel cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué hizo nuestro Padre si aceptamos esa interpretación? Tuvo que sacrificar este cordero para poder que con su justicia perfecta y el sacrificio de este cordero inocente, cubrir la piel o cubrir la falta de Adán y Eva, porque la justicia de Adán es imperfecta, pues solo es hoja de higuera, es fibra de higuera. Si nosotros profundizamos un poco más, dice la escritura, no le dice a Adán que su descendencia sería la que pisaría la cabeza de la serpiente, sino le dice a Jawá, le dice a Eva, que su descendencia, es decir, que si lo traspolamos a Miriam, la madre de Mashiach, fue la descendencia de la mujer la que pisó la cabeza del adversario para darnos la salvación a nosotros. Elohim, amados ajín, es un Elohim de leyes, de justicia y de principios. En otras palabras, él no puede pisotear la justicia y seguir siendo el Elohim justo que nos habla la Torah.
Y cuando hablamos de omnipotencia, en el sentido de que puede haber o de que puede hacer lo que quiere, no estamos hablando en la forma de su esencia, sino en la forma de su filosofía. Es decir, omnipotencia no es la fuerza suprema para hacer lo que yo quiera. Y si eso es el concepto de omnipotencia, entonces no hemos entendido el concepto. Omnipotencia es la capacidad de hacer todo lo necesario para el cumplimiento de la justicia, para que Él sea el poderoso justo del cual nos habla la Torá. Si decimos que omnipotencia es simplemente la capacidad de hacer lo que yo quiera, si Elohim Altísimo puede hacer lo que Él quiera, porque no hay límites en su poder, pero eso no es lo que la Torá nos enseña. Cuando se habla de omnipotencia divina, la omnipotencia divina se expresa en el escenario de la justicia divina. Por lo tanto, nada que se aparte de la justicia atrae el poder de Elohim. Nada que se aparte de la justicia atrae la omnipotencia divina. En otras palabras, Elohim no juega creando mundos y destruyéndolos, creando universos y destruyéndolos, creando al hombre y destruyéndolos, creando otra humanidad y destruyéndola, como un omnívodo esquizofrénico. No somos conejos de indias de Elohim, porque en Elohim no hay justicia. Y para poder entender correctamente estos conceptos, no podemos apartarnos de la interpretación correcta de su palabra, pues terminaríamos pensando, como muchos, que omnipotencia es una fuerza ciega que construye y destruye y hace como quiere, apartándose de la justicia. Así no es Adonai Yahweh. Por eso es necesario entender las reglas de interpretación, por eso es necesario entender cómo es la escritura y no andar interpretando cosas que no son, porque terminaríamos alejándonos primero de la justicia e implícitamente creyendo que nuestro Padre hace como Él quiere. Sí hace como Él quiere, pero conforme a su justicia determinada en su palabra, y que para poder nosotros entender su palabra debemos aplicar principios e interpretación bíblica adecuada, estudiando contundentemente la palabra y no desviándonos por interpretaciones personales o por cosas que nos puedan entorpecer el estudio de la palabra inspirada. Amados, que este estudio de Torah que hemos puesto en tus manos, con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con sustancia bíblica, amados, que brote presencia divina, que llene sus espíritus, que llene todo su ser, y que estas clases de Torah fluyan hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia los hijos de tus hijos, y que fluya energía divina, que sane, que levante, que oriente el camino, que traiga luz y esperanza para ti y para todo nuestro pueblo Israel. Recuerda que todo lo que hacemos con tanto amor para ti solamente se sostiene mediante las oraciones a Elohim Yahweh y mediante la colaboración de hombres y mujeres como tú que entienden la importancia de esta voz de Torah, escuchándose en todo el mundo, enseñando el camino de los mandamientos, el camino de Yahushua HaMashiach, el camino de la esperanza para nuestra generación. Amados, de verdad, muchas gracias por tus oraciones y también gracias por tus generosas contribuciones a la causa que representamos. ¿De qué? De ser restauradores de Israel y servidores del mundo. Gracias por esos donativos, por tus diezmos voluntarios, por tus ofrendas que has dispuesto para Elohim, y lo hacemos ayudando a llevar el mensaje de la restauración a través del verdadero Mashiach y del mensaje de ayuda y de provisión para los menos privilegiados, y anunciando a las ovejas perdidas de la casa de Israel: salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Que el Todopoderoso te multiplique y abunde en provisión para tu casa. El fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que el Eterno les bendiga y les guarde.